Durante 180 años, Estados Unidos ha operado bajo una premisa muy simple y, seamos brutalmente honestos, arrogante. América Latina es nuestro patio trasero. Nadie entra, nadie desafía, nadie cuestiona. Esa era la esencia de la doctrina Monroe, una política que ha definido la relación de Washington con sus vecinos del sur, a menudo a través de la fuerza, la imposición y la explotación. Pero algo extraordinario, algo francamente impensable hasta hace muy poco, acaba de suceder en México. Algo que el Pentágono no anticipó y que francamente no pueden controlar. Por primera vez en casi 2 siglos, nuestro vecino más cercano, una nación con la que compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros, está construyendo alianzas militares que excluyen completamente a Washington. Y créanme cuando les digo esto, lo que está ocurriendo en este momento entre Ciudad de México, Moscú y Beijing no es simplemente diplomacia de alto nivel. Es el colapso del orden mundial hemisférico que hemos conocido desde 1823. Y déjenme ser absolutamente claro sobre lo que estamos presenciando aquí, porque los detalles son cruciales y las implicaciones sísmicas. El 18 de septiembre de 2024, el secretario de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, firmó un memorándum de entendimiento con su contraparte rusa, Sergei Shoigu, en un salón del Kremlin que normalmente está reservado para jefes de Estado. No fue una ceremonia simbólica. No fueron apretones de manos para las cámaras de televisión. Fue la transferencia formal de tecnología militar de vanguardia, tecnología que Washington había pasado décadas asegurándose de que nunca llegara al hemisferio occidental. Estamos hablando de sistemas de defensa antimisiles S-400, de tecnología de guerra electrónica de última generación, capaz de cegar radares y comunicaciones enemigas, de sistemas de radar activos de barrido electrónico, de capas de contramedidas para engañar a satélites de reconocimiento estadounidenses. Estamos hablando de compartición bilateral de inteligencia sobre los movimientos militares de la OTAN y, por extensión, de la propia organización del Tratado del Atlántico Norte. Y aquí está lo que Washington realmente no quiere que ustedes sepan. Este acuerdo incluye una cláusula de transferencia tecnológica completa. Eso significa que ingenieros mexicanos no solo están comprando estos sistemas, están aprendiendo a fabricarlos. Piensen en las implicaciones de esto. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un país latinoamericano tendrá la capacidad de producir armamento avanzado que no depende de patentes estadounidenses, de componentes estadounidenses, de permiso estadounidense. La fábrica de Lerma, en el Estado de México, ya está siendo reconfigurada con maquinaria rusa especializada. Para finales de 2025, México podría estar ensamblando sus propios sistemas de defensa aérea con especificaciones rusas, capaces de enfrentar amenazas que antes solo Washington podía neutralizar. Pero hay más, y esto es lo que mantiene despiertos a los generales en el Pentágono. El acuerdo establece lo que ellos llaman centros de intercambio tecnológico permanente. Lean entre líneas. Eso es lenguaje diplomático para bases, instalaciones rusas en suelo mexicano. La primera de estas instalaciones está planeada para Manzanillo, en la costa del Pacífico. Oficialmente, es un centro de capacitación para el mantenimiento de equipos, pero ese centro de capacitación viene con un perímetro de seguridad de 3 kilómetros, diseñado para alojar hasta 500 personal técnico extranjero y con infraestructura de comunicaciones satelital directa con Moscú, que ni siquiera pasa por redes civiles mexicanas.
¿Saben qué más está en Manzanillo? La base naval más grande del Pacífico mexicano, a 2.400 kilómetros de San Diego, a 3.800 kilómetros de Pearl Harbor. Y no se detengan ahí, porque el memorándum incluye algo que yo, como economista y como observador de estas dinámicas, encuentro absolutamente fascinante. Un componente de financiamiento. Rusia está ofreciendo préstamos a interés cero por 15 años para estas compras de armamento. ¿Por qué lo hacen? Porque no se trata de dinero en sí mismo, se trata de dependencia. Una vez que tu ejército, tu fuerza aérea, tu armada está operando con sistemas rusos, una vez que tus pilotos están entrenados en Moscú, una vez que tus manuales técnicos están en cirílico y traducidos al español, no puedes simplemente cambiar de proveedor. Quedas integrado, quedas alineado. El Pentágono entiende esto perfectamente, porque es exactamente lo que ellos han hecho en 75 países durante los últimos 70 años. Es el mismo manual, excepto que ahora, de manera dramática e inesperada, están del otro lado de la ecuación. Y aquí viene la parte verdaderamente explosiva de este acuerdo, la que ha sido mantenida en secreto, filtrada solo a través de fuentes de alta confiabilidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Me refiero a la cláusula 7, sección B. Dice lo siguiente: en caso de amenaza externa a la soberanía territorial de cualquiera de las partes, existe un compromiso de consulta militar inmediata y positiva, asistencia defensiva. Lean eso de nuevo. Es un tratado de defensa mutua embrionario. No es la OTAN, todavía no. Pero es el lenguaje que precede a ese tipo de alianzas, el cimiento sobre el cual se construyen bloques de poder militar. Y significa que si México percibe una amenaza militar, digamos, una incursión no autorizada de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, persiguiendo cárteles o una operación encubierta de la CIA que se descubre, ahora tiene la opción de activar consultas formales con Moscú. Eso cambia todo el cálculo de riesgo para cualquier operación estadounidense que se atreva a cruzar la frontera o que siquiera se acerque a ella. Y Washington lo sabe. 3 semanas después de que se firmara este memorándum, el secretario de Estado, Antony Blinken, voló a Ciudad de México en lo que llamaron una visita de rutina. No fue rutina, fue pánico. Blinken pasó 7 horas tratando de convencer al gobierno mexicano de reconsiderar. Ofreció paquetes de ayuda militar por valor de $3.000 millones. Ofreció helicópteros Black Hawk gratuitos. Ofreció acceso a tecnología de drones, que normalmente solo va de aliados de primer nivel. México dijo no. No a todo. Porque aquí está lo que el establishment de política exterior estadounidense todavía no comprende después de todo este tiempo. Que cuando tratas a una nación como una colonia durante casi 2 siglos, cuando intervienes militarmente 32 veces en su territorio, cuando orquestas golpes de Estado, cuando impones tratados comerciales que destruyen su industria local, cuando conviertes su economía en un apéndice de la tuya, eventualmente esa nación encuentra una salida. Y esa salida tiene nombre, y es Beijing. Lo que China está haciendo en México no es diplomacia convencional, es ingeniería geopolítica en su forma más sofisticada. Y el vehículo que están utilizando suena increíblemente inocente: el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Permítanme explicarles por qué este proyecto de infraestructura es probablemente la maniobra estratégica china más audaz en el hemisferio occidental desde que compraron el puerto de Hambantota en Sri Lanka. Oficialmente,
Es una red de ferrocarril y carreteras de 325 kilómetros conectando el Golfo de México con el Océano Pacífico, una alternativa al Canal de Panamá. Suena razonable, suena económico, pero miren más de cerca. Miren quién está financiando la construcción. El Banco de Desarrollo de China y el Banco Industrial y Comercial de China han comprometido 23.000 millones de dólares. Miren quién está construyendo. China Communications Construction Company y China Railway Construction Corporation, ambas empresas con vínculos documentados al Ejército Popular de Liberación. Miren qué están construyendo exactamente. En Salina Cruz, el puerto del Pacífico, no están simplemente expandiendo muelles comerciales. Están construyendo instalaciones portuarias con especificaciones que yo, francamente, no había visto fuera de bases navales. Muelles de aguas profundas capaces de recibir buques con desplazamiento de hasta 80.000 toneladas. Eso no es para contenedores comerciales, eso es para portaaviones. Grúas portuarias con capacidad de carga que excede cualquier necesidad comercial razonable. Sistemas de combustible subterráneo con almacenamiento para 5 millones de litros. Instalaciones de reparación naval con diques secos que pueden acomodar cascos militares. Y del otro lado, en Coatzacoalcos, en el Golfo, están replicando exactamente la misma infraestructura. 2 puntos de acceso naval, 2 lados del país. Capacidad para que la Marina china opere en ambos océanos sin tener que atravesar el Canal de Panamá, un canal donde todavía Estados Unidos tiene presencia militar significativa bajo el pretexto de seguridad del canal. Pero aquí es donde se pone verdaderamente interesante. China no solo está construyendo puertos, está construyendo una red de vigilancia completa. A lo largo de toda la ruta del corredor, están instalando lo que llaman infraestructura digital. Torres de telecomunicaciones 5G, sistemas de monitoreo de tráfico con reconocimiento facial, estaciones meteorológicas equipadas con capacidades de sensores múltiples. Y cada uno de estos nodos está conectado a servidores que, sorpresa, tienen conexión directa con centros de datos en Shenzhen. ¿Saben qué más pueden hacer estas estaciones meteorológicas? Rastrear movimientos aéreos, interceptar comunicaciones, mapear actividad militar. Yo no estoy especulando. Documentos de licitación filtrados del proyecto muestran especificaciones técnicas que incluyen capacidad de detección de espectro amplio y sistemas de triangulación de señales. Eso no es para medir la lluvia. Y luego está el componente que realmente me fascina como economista: las zonas económicas especiales. China ha propuesto, y México ha aceptado crear 10 zonas económicas especiales a lo largo del corredor, con regulaciones administrativas simplificadas. Lean entre líneas otra vez. Eso significa jurisdicción parcialmente autónoma. Esto significa que empresas chinas operan bajo reglas diferentes. Y eso significa que Beijing tiene zonas de influencia económica directa, donde las leyes mexicanas se aplican selectivamente. Una de estas zonas está literalmente a 180 kilómetros de la frontera con Guatemala. Otra está a 200 kilómetros de Texas. Son cabezas de puente económicas que pueden convertirse en puntos de presión política en cualquier momento. El Pentágono publicó un informe clasificado en noviembre de 2024, partes del cual fueron filtradas a The Washington Post. El lenguaje es extraordinariamente alarmista para un documento militar estadounidense. Decía: la presencia naval china en ambas costas mexicanas representa una amenaza estratégica de primer orden para la proyección de poder estadounidense
en el hemisferio. Traducción: están aterrorizados. Y tienen razón en estarlo. En marzo de 2024, un buque de investigación oceanográfica chino, el Haiyang Di Tanji Hao, pasó 3 semanas mapeando el fondo marino del Golfo de México. Oficialmente, investigación científica. Pero ese mismo buque es conocido por la inteligencia naval por realizar mapeo batimétrico para operaciones submarinas. Estaba mapeando rutas, estaba identificando topografía submarina, estaba preparando el terreno para futuras operaciones navales. Y México no solo lo permitió, proporcionó escolta de la Armada Mexicana durante toda la operación. Aquí está lo que Washington todavía no quiere admitir públicamente. Perdieron el monopolio sobre la infraestructura estratégica latinoamericana. Durante un siglo, cada puerto importante, cada base militar, cada sistema de comunicaciones en América Latina estaba construido con tecnología estadounidense, financiado por bancos estadounidenses, diseñado según estándares estadounidenses. Eso creaba dependencia. Eso creaba control. Ahora miren el mapa. China está construyendo puertos en Perú, en Brasil, en Argentina, en Ecuador. Y ahora, en México, están creando una red alternativa. Una que no pasa por Miami, que no requiere aprobación de Washington, que no depende del dólar estadounidense para transacciones. Es el proyecto del siglo XXI llegando al patio trasero estadounidense. Y a diferencia de África o Asia, esto está pasando a menos de 1.600 kilómetros de la Casa Blanca. El verdadero genio de la estrategia china es que todo está envuelto en lenguaje de desarrollo económico. ¿Cómo protestas contra inversión en infraestructura? ¿Cómo te opones a la creación de empleos? ¿Cómo argumentas en contra del crecimiento económico? No puedes. Al menos no sin revelar tus verdaderas intenciones, que son mantener a México en perpetua dependencia. Y mientras Washington estaba obsesionado con guerras en Medio Oriente, con contener a Rusia en Europa, con pivotes hacia Asia que nunca se materializaron completamente, China estaba construyendo, literal y silenciosamente, la infraestructura de una nueva esfera de influencia a 3.200 kilómetros de California. Ahora, déjenme llevarlos de la infraestructura física a lo que está sucediendo en el agua. Porque lo que viene es algo que hace 30 años hubiera sido completamente impensable. Ejercicios militares conjuntos entre México y potencias que Washington considera adversarios directos, realizándose en aguas que Estados Unidos ha considerado su dominio exclusivo desde la doctrina Monroe. Y no estoy hablando de maniobras simbólicas. Estoy hablando de operaciones de combate simulado con armamento real en el Golfo de México. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta simple. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntame en los comentarios qué opinas hasta ahora de todo esto, porque tu perspectiva es fundamental para entender la magnitud de estos cambios. Tu participación enriquece nuestra conversación y nos ayuda a todos a comprender mejor lo que está en juego. En febrero de 2025, la Secretaría de Marina Mexicana anunció lo que llamaron Ejercicios de Cooperación Marítima Pacífico-Golfo 25. Un nombre deliberadamente anodino para ocultar lo que realmente está sucediendo. Estos ejercicios involucran destructores de la Marina del Ejército Popular de Liberación de China, fragatas rusas del Pacífico, buques de guerra mexicanos, y aquí está lo verdaderamente extraordinario, observadores militares de Irán y Corea del Norte. Lean esos nombres otra vez. China, Rusia, Irán, Corea del Norte. En aguas del Golfo, a 580 kilómetros de Nueva Orleans. A 900 kilómetros de Houston, donde está concentrado
el 30% de la capacidad de refinación de petróleo estadounidense. Las maniobras incluyen simulaciones de defensa contra amenazas asimétricas navales, que es un escollo diplomático para enfrentamientos contra una armada tecnológicamente superior. ¿Y quién tiene la armada más tecnológicamente avanzada en esta región? No necesito decirles. Los escenarios de entrenamiento incluyen tácticas de enjambre con lanchas rápidas, despliegue de drones en aguas poco profundas, negación de acceso a zonas marítimas. Estas no son maniobras defensivas. Son ensayos de cómo neutralizar la proyección de poder naval estadounidense en su propio hemisferio. Y aquí está lo que me resulta absolutamente revelador. México invitó formalmente a Estados Unidos a participar como observador. Una invitación que era, obviamente, una provocación calculada. Washington declinó públicamente, pero lo que hicieron privadamente es mucho más interesante. El Comando Sur de Estados Unidos activó lo que llaman vigilancia marítima intensificada. Desplegaron aviones de patrulla P-8 Poseidón, buques de inteligencia electrónica y reposicionaron elementos de la Cuarta Flota. La Cuarta Flota es fascinante porque fue disuelta en 1950. Fue reactivada en 2008, específicamente para monitorear amenazas en el Caribe y América del Sur. Y ahora está siendo reposicionada para vigilar ejercicios militares en territorio de lo que supuestamente es un socio comercial estadounidense. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre cómo Washington realmente ve esta situación. Durante los ejercicios, que duraron 17 días en abril, algo sin precedentes ocurrió. Un submarino de ataque chino tipo 093 navegó por el Golfo de México en inmersión. Fue detectado por sistemas de vigilancia estadounidenses, obviamente, pero el punto no era el sigilo. El punto era el mensaje. Beijing diciéndole a Washington: podemos operar aquí ahora, en tu océano, con permiso de tu vecino. Y la respuesta mexicana cuando el Departamento de Estado protestó fue absolutamente notable. El canciller mexicano dio una conferencia de prensa donde dijo, y cito textualmente: México ejerce su soberanía sobre sus aguas territoriales y zona económica exclusiva sin requerir aprobación de terceros países. Terceros países. Ya no se refiere a Estados Unidos como un tercer país en asuntos del Golfo de México. Esto es retórica revolucionaria, envuelta en lenguaje de derecho internacional. Y funciona, porque técnicamente tienen razón. Bajo el derecho marítimo internacional, México tiene todo el derecho de invitar a quien quiera a sus aguas. Pero el derecho internacional y la realidad geopolítica son dos cosas completamente diferentes, como México está a punto de descubrir, porque lo que estos ejercicios realmente demuestran es interoperabilidad. Sistemas de comunicación chinos hablando con sistemas rusos, hablando con sistemas mexicanos, protocolos tácticos compartidos, código de señales común, familiaridad con equipos y capacidades de cada uno. Eso es lo que construye alianzas militares funcionales, no tratados en papel. Marineros que han entrenado juntos, oficiales que han coordinado maniobras reales, comandantes que han compartido inteligencia operacional. Y los escenarios que están practicando son inquietantemente específicos. Uno de los ejercicios simuló el bloqueo de una ruta marítima comercial crítica. Otro practicó la defensa conjunta contra un ataque aéreo de múltiples vectores. Un tercero involucró operaciones anfibias coordinadas para asegurar una zona costera. ¿Defensa de qué exactamente? ¿Bloqueo de qué ruta? ¿Aseguramiento de qué zona? Las preguntas responden solas. El almirante Craig Faller, excomandante del Comando Sur y ahora retirado,
y por lo tanto capaz de hablar más libremente, en una entrevista para un canal de noticias en mayo, dijo algo extraordinario. Lo que estamos presenciando es la formación de una OTAN informal, antiestadounidense, en nuestro propio hemisferio, y lo estamos presenciando en tiempo real sin una respuesta coherente. Y tiene razón, porque estos ejercicios no son eventos aislados. Ya hay 3 más programados para 2025. Uno en el Pacífico frente a Acapulco, otro en el Caribe cerca de Cancún. Un tercero, y este es el que realmente preocupa al Pentágono, en el Golfo de California, ese estrecho cuerpo de agua entre la península de Baja California y el continente mexicano. Este ejercicio específicamente incluirá operaciones submarinas avanzadas, según el comunicado oficial. ¿Saben qué más está en el Golfo de California? La base de submarinos nucleares de Bangor, en Washington, a 3.200 kilómetros al norte. Las instalaciones de vigilancia submarina estadounidense en toda la costa oeste se apoyan en un Pacífico oriental libre de amenazas submarinas hostiles. Esa suposición acaba de volverse obsoleta. Y luego están los observadores. Irán y Corea del Norte no están ahí por razones ceremoniales. Están aprendiendo. Están viendo cómo se coordina una coalición naval contra un adversario superior. Están estudiando tácticas. Están construyendo relaciones. Un oficial naval iraní, conversando con un comandante mexicano en la cubierta de un destructor chino en el Golfo de México, es el tipo de imagen que habría sido ciencia ficción hace 10 años. Ahora es realidad documentada. El Pentágono respondió aumentando su presencia en el Golfo, pero aquí está su dilema. No pueden escalar demasiado sin parecer agresivos contra México, lo que empujaría a México aún más hacia China y Rusia. Pero tampoco pueden ignorarlo, porque cada ejercicio normaliza la presencia militar china y rusa en aguas que habían sido dominio estadounidense, indiscutido desde hace un siglo. Es la trampa perfecta, y fue diseñada precisamente para crear este dilema. Beijing y Moscú están usando a México como un proxy para probar los límites de la tolerancia estadounidense, para mapear tiempos de respuesta, para identificar capacidades de vigilancia, todo mientras México tiene entrenamiento militar avanzado gratuito y proyecta una imagen de independencia estratégica que resuena en todo el sur global. Pero mientras estas maniobras se desarrollan en el agua, algo igual de devastador está ocurriendo en tierra, algo que está desmantelando sistemáticamente la arquitectura de seguridad que Estados Unidos pasó 70 años construyendo. Esto es solo el principio de una transformación que redefinirá el poder global. No olviden suscribirse a nuestro canal, México Global, para no perderse ninguno de nuestros análisis. Y antes de continuar, déjenme en comentarios desde dónde nos están viendo y cuál es su primera impresión sobre estos eventos que están redefiniendo nuestro hemisferio.